La radio siempre ha sido esperanza, en las buenas, en las malas, en las medianas, en las altas y en las bajas, siempre es esperanza. Si la radio no transmite esperanza, no transmite nada, no serviría para nada, pero la radio es esperanza. Por eso seguirá tu camino, seguirá en el futuro y seguirá abriendo camino y trocha. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Arte. Estamos celebrando los 100 años de la radio y este podcast es para poder dar a conocer aquella radio que ha hecho historia por muchos años. Estamos hablando de la Radio Programas del Perú, más conocido como RPP. Hola Mirela, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí. Hola Elizabeth y a todos los que nos están sintonizando. Este día no estamos solos. Hoy tenemos a alguien muy especial. Yo recuerdo de que cuando era niña estaba la voz de mi mamá, voz de mi papá para despertar, pero también había una voz muy particular. Y esa compañía de todos. La hora marcando para poder ya ir al colegio, ¿no? Okay. Y entonces las voces que más resonaban en nuestros oídos eran pues la de papá, la de mamá, los más cercanos nuestros, y alguien que también se había hecho parte de la familia, don Hugo Vidalegot, un maestro que a través de los años ha venido a ser parte también de las familias peruanas. Es un hombre de radio, es un maestro del micrófono y también la voz institucional hasta hoy de Radio Programas del Perú. Bienvenido. Mirela, muchas gracias por esas consideraciones. Gracias por esta presentación en estos 100 años que tiene la radio en el Perú. Y gracias por invitarme también. Qué gusto, qué contentos estamos de tenerte aquí, Hugo. Y esperamos que esto sea un momento de calidez, de poder recordar aquellas historias que han marcado la radio de RPP y también nos han acompañado a toda la audiencia. Claro. Bueno, la radio empieza pues el 20 de junio del año 1925. La inauguración corrió a cargo del presidente de entonces, el presidente Leguía, y acuñó una frase para el futuro y para la historia. Él dice, ahora la distancia se acorta y la existencia se alarga. Y se refería al advenimiento de la radio a través de la OAX. Bueno, instala la OAX y en la noche empieza con un gran concierto de música clásica. La gente se queda embelesada con lo que es la radio, ¿no? Llegaba al Perú un gran invento capaz de trasladar las ideas, las palabras, las imágenes habladas de un sitio para otro sitio. Efectivamente, las distancias se habían acortado. Pero llegamos a este siglo y llegamos al año 2025 y el hombre ya no quiere vivir tan rápido. El hombre ha ralentizado un poco su devenir y ha inventado una nueva tecnología que se le llama el WhatsApp, que almacena imágenes, palabras, almacena mensajes escritos. Entonces uno ve de acuerdo a la importancia, si lo ve en ese momento, si contesta en ese momento, más tarde, mañana, pasado o nunca. Pero existe ese registro, ese depósito, lo que no había con la radio. La radio era instantánea, la radio tenía un lenguaje caliente de boca a oído, de corazón a corazón y de mente a mente. Y que nos hacía también un poco ir a través de la imaginación a soñar, a volar un poco en lo que estaba pasando en medio de esa caja donde se escuchaban muchas cosas, ¿no? Pero creo que es básicamente el hecho de trasladarse instantáneamente al lugar de los hechos con los protagonistas de los hechos y en el momento en que se está produciendo el hecho. Esa básicamente es su magia y esa magia se ha ido perdiendo y los matarifes de la radio dicen, la radio ya no existe más, ¿no? La radio va a morir. Pero la radio es como la grama, se va extendiendo, va creciendo y va recreciendo y va reverdeciendo y va extendiéndose. La radio no va a morir porque la gente necesita compañía, necesita matar su soledad, disfrutar su soledad, necesita compañía. Y entonces la radio siempre existirá. Siempre habrá un confidente para la radio y la radio será un confidente para los solitarios que divagan en el sitio en que menos uno se imagina. Y Hugo, ¿cómo ha sido esto de que el RPP hasta ahora, hasta la fecha, sigue adelante, no ha sido olvidado por otras emisoras? ¿Cómo surgió pese a que había ya otras emisoras en ese tiempo? Creo que la gran prueba ha sido la pandemia, ¿no?
En la pandemia han subsistido muy pocas empresas y RPP se ha adecuado a esa situación tan difícil, luchando con un enemigo que uno no veía, que no se sabía si existía o no existía. Imaginábamos algo que había, pero no sabíamos qué cosa era. Se tejían un montón de creencias y de cosas y de medicamentos naturales, artificiales, de todo. Bueno, al final la ciencia es la que siempre ilumina, siempre es la luz y el faro que nos dice, bueno, hay que caminar por este lado. Y entonces se creó, menos mal, la vacuna, y ahí estuvo RPP, digamos, guiando a la gente por el camino de la ciencia, pero también con la seguridad de la fe. Si no tiene fe, no continúa para adelante. La fe es creer en lo que no se ve. Entonces hay que creer en uno mismo, hay que tener la voluntad, la certeza de que uno va a vivir al día siguiente, y hay que agradecer por el día que viene. Y entonces esa es la fe. Y la ciencia es simplemente abrir el saber para poder tener la certeza por dónde uno camina y hacia dónde uno va. Precisamente, como decía Hugo, el hecho de pasar este tiempo de pandemia en el que había mucha incertidumbre de no saber qué es lo que venía, una de las cualidades principales de la radio ha sido eso, ¿no? De traernos a conocer qué es lo que estaba pasando, pero también a traernos esa voz de tranquilidad, de fortaleza, decir, oye, sí, podemos salir también de estas, ¿no? Qué importante es poder sentir esa voz, o sea, el efecto que la voz de quien está en la radio se pueda trasladar hasta tu casa y te haga sentir lo que nos hizo sentir. Y quería preguntarte precisamente a raíz de esto lo siguiente. Eres una de las voces emblemáticas de RPP. ¿Cómo así es que llegas a formar esto? Porque esta es una carrera larga en la que, como al principio decía, ¿no? Uno llega a ser incluso parte de la familia aquel que oye. Quizás no tengo idea ni siquiera de cómo es, no me lo imagino o me lo imagino de una manera quizás distinta, pero si lo escucho puedo reconocerlo. Cuéntanos, Hugo, ¿cómo fue ese paso a marcar a que seas la voz emblemática de RPP? Bueno, RPP no maneja una sola ficha sin un estudio previo. La radio manda a hacer estudios. Para mover una ficha, para atraer una ficha, siempre he hecho estudios, siempre lo ha pensado 5 veces antes de poder actuar. Entonces, para yo ser una voz, la voz que identificaba la radio, la voz identitaria, ellos han tenido que hacer estudios. Entonces, ese estudio ha salido ¿de dónde? De las encuestas. ¿A qué voz se recuerda más? Esa era la pregunta. Y una pregunta que se hizo en toda América Latina y otra pregunta, ¿en qué voz cree usted más? Y esa pregunta se hizo a los oyentes de todo el país. El resultado de esas encuestas es que, bueno, soy la voz que dice RPP. Encajabas en el perfil del estudio que RPP había realizado. ¿Te imaginaste alguna vez que iba a llegar a ser de esa manera? No, a ese nivel no. Pero sí soñaba con trabajar en una gran radio en Lima. Yo soy procedente de Abancay, Apurímac, y soñaba con que alguna vez mi voz podría ser regional o nacional. Soñaba con estudiar en la Universidad de San Marcos, pero no sabía cómo iba a llegar a Lima. Soñaba con trabajar en alguna emisora de Lima y solo cuando tuve 17 años tuve la oportunidad de poder alternar en Radio Nacional, porque estuve de visita. Me invitaron a hacer un programa y ganaba para los pasajes, ¿no? Y para mi pasaje de retorno a Abancay en esas emisiones, que era un programa hecho por CRIRSA. CRIRSA era la Comisión de Reconstrucción y Rehabilitación de la Zona Afectada por el Sismo. Entonces, esto fue pasado el año 1970, creo que ha sido el sismo, y se hizo ese programa que se transmitía los domingos y los jueves y se grababa 2 días antes de cada uno de estos días. Bueno, entonces yo hice esa pasantía, pero de ahí no hubo más, no hubo reacciones, no había una persona interesada que me dijera, oye, puedes ir a Lima. Más bien sí, había gente que me animaba, anda, corre, prueba suerte en Lima, pero yo no soy de esas personas que va, toca la puerta y dice, ¿tienen trabajo para mí o para esto? No, me mudé, no soy de esos, ¿no? Yo trabajaba en Abancay haciendo mis programas musicales, luego empecé a hacer programas periodísticos y de repente pues sonó el teléfono y me llamaron para una sesión, una reunión en Cusco y me proponían al día siguiente o a los 2 días tuve una reunión con los
directivos de Radio Cusco y me invitaron a hacer una pasantía de un mes. Hice la pasantía de un mes, pedí licencia en el magisterio y me fui a Cusco. Y entonces en Cusco me fui quedando, me fui acostumbrando y al mes me dijeron, bueno, te quedas con nosotros, vas a ganar tanto, pero yo soy profesor, estoy allá. No, entonces el doble. Y entonces me fui quedando en el Cusco de esa manera para poder asentar mis raíces ahí con todas las facilidades que en ese entonces se necesitaba. Acostumbrarse a Cusco no es muy fácil porque el clima de Abancay es cálido y el clima de Cusco es frígido. Entonces acostumbrarse, sobre todo en este mes. Y yo fui el 7 de junio de ese año, del año 1975, a Cusco y entonces había un clima pero tremendamente chocante para mí, ¿no? ¿Eran las heladas? Pero me acostumbré y entonces me quedé a trabajar allí. Era la única manera de progresar, de seguir creciendo, ¿no? ¿Y cómo hiciste para tu profesión? Porque sabemos que eres, aparte de locutor, de periodista, profesor, ¿cómo hiciste para que tu lado como magíster, como profesor, lo llevaras a la radio? Es que yo considero que la cabina de radio es un aula y considero a todo el país como un aula. Todos somos tus alumnos, entonces. No, más que alumnos, son compañeros, son personas que me acompañan y personas se quedan conmigo porque les gusta lo que les digo y les gusta cómo les digo. Y entonces fui estudiando mi voz en ese tiempo y quedándome con las audiencias, ¿no? Yo he tenido muy buena audiencia en el Cusco. Llevamos la radio del último lugar hacia el primer lugar y no fue fácil ese trabajo. Fue un trabajo de hormiga, de grupo. Fue un trabajo en el que yo tenía que liderar esto, por eso me quedé en el Cusco. Trabajé 4 años y medio en Radio Cusco y después tuve una mejor oferta de Radio El Sur y tuve que marcharme después de 4 años y medio hacia Radio El Sur por una mejor oferta de trabajo. Ahí me estacioné como 7 años y un poco más y luego también vino otra mejor oferta de radioprogramas y me tuve que trasladar acá a Lima. ¿Y cuál ha sido esa travesía por la radio que te ha cautivado tanto y que tienes una experiencia inolvidable, que te encanta? Es que lo que pasa es que yo he nacido casi con la radio. Mis padres compraron una radio cuando yo tenía 7 años de edad y nunca me desprendí de ella. El mejor regalo que yo recibí en tercer año de media cuando cumplí 14 años fue una radio transatlántica que me regaló mi padre, que había venido acá a Lima de visita o de trabajo, no recuerdo bien. Pero me trajo esa radio que tenía 4 ondas cortas. Esas radios que captaban las señales internacionales, ¿verdad? Del mundo. Eran 4 ondas cortas. Era pequeña, dijo el bebé. Era pequeña, era una maletita. Ya se había reducido la radio, que yo tenía una Normente, que era una inmensidad de radio a tubos, se había reducido a transistores. Y entonces esa radio la trasladaba para un sitio, para otro sitio, y mis amigos estaban conmigo ahí, disfrutando de la programación de Radio Progreso de Bolivia, de Radio Minería de Chile, Radio Rivadavia de Argentina, que a veces entraba, Radio Caracol y Radio Sutatense de Colombia. Había una radio que entraba como en su casa al Perú, que era HCJB, ¿no? de Quito. ¿Qué transmitían? ¿Qué contenido el que daba? Eran las voces las que nos encandilaban, más que los contenidos. A mí, por lo menos, me encandilaba. Y también la forma cómo redactaban los textos, cómo entregaban los contenidos, cómo hablaban, ¿no? Era algo inimaginable en un lugar tan cálido como es Abancay, en un sitio tan metido en los Andes, ¿no? Tan pequeño y no imaginarte desde dónde venía, ¿no? Había que imaginarse cómo era la vida en otros sitios. Eso era lo mágico de la radio, ¿no? La riqueza que nos trajo la radio y que hasta hoy en día tiene vigencia. Queremos entrar también, Hugo, a hacer una dinámica. Epa, me gustan las dinámicas. A ver, ahí estoy listo. Bien, yo también. Vamos. Empezamos entonces con la dinámica. Te vamos a soltar algunas frases y tú nos comentas a ver qué significa esta frase para ti, si la has mencionado o no la has mencionado. Te mencionamos la primera frase, la clásica que creo que todos. RPP, la voz del Perú. Ese es el eslogan con el que yo me identifico más. ¿Y nos podrías decir un ejemplito, por favor, para todos? RPP, la voz de todo el Perú. Así sonaba. Así sonaba. Así suena RPP. Entonces sí, es verdad. Estoy bien. ¿Cuál es la siguiente frase? Ahora, yo sí la he escuchado muchas veces y dice, en todo momento y en todo lugar. Sí, pero era más aplicable a los reporteros, a los corresponsales que decían esa frase como intercambio entre los estudios y el lugar de los hechos, ¿no? Entonces, directamente no la has dicho. No, bueno, sí la he dicho porque tenía
tenía que dar pase al corresponsal. Entonces yo soy la al reportero. corresponsal, dame pase. En todo momento, en todo lugar, un reportero de RPP está en el lugar de los hechos. ¡Bravo! Muy bien. Bien, y ahora vamos con esta última que dice, conectamos contigo, estés donde estés. Es también otra frase de intercambio, ¿no? Ok. Estamos en el lugar de los hechos. Donde tú estás, está RPP. Y ahí venía él. Repetía otra vez la misma frase el corresponsal o el reportero y desarrollaba la noticia. Qué grande y qué emocionante poder entrar a recordar algunas de estas cosas que nos han hecho vivir en realidad situaciones, circunstancias, emociones, muchas cosas que hemos vivido junto con algunos locutores como tú, Hugo, que nos han acompañado en todo este tiempo. Así es, entonces hablemos ahora acerca del presente y del futuro de la radio. ¿Qué les parece? Tratado. Entonces, ¿cómo ves tú la radio ahora en esta era? Se está adecuando y se está viendo la forma de llegar a través de, no del éter, sino a través de las carreteras de la información. Y entonces tiene que visitar diferentes plataformas, ¿no? Y ese es el streaming, el reparto de los contenidos en diferentes plataformas, el mismo contenido en diferentes plataformas. Ahora, esas plataformas son pasajeras, muchas de ellas, ¿no? Pero lo que va a permanecer es en realidad el audio player, que es la antesala de lo que es la radio digital. Y la radio digital tiene una portadora favorita, que es la AM. La AM, la amplitud modulada, se transporta a través de la antena ferrita, que es la antena bajo tierra, y la antena por el aire, de manera tal que no tiene obstáculos de nada. Va donde va, tumba todo, árboles, edificios, lo que sea, pero sigue viajando. La FM no. Encuentra el primer obstáculo y ahí se queda, ¿no? Aquí dudo mucho que entre con nitidez una radio de FM, ¿no? ¿Por qué? Porque hay barrotes, hay una serie de elementos que hacen que las ondas no lleguen con facilidad. Pero, ¿qué está pasando en el Perú? Se está tardando en tomar la decisión de tener la AM como portadora de la radio digital. Lamentablemente hubo un proyecto, una iniciativa que dio inicio a la conformación de un comité para poder evaluar la radio digital, pero también han habido como que detractores de la radio digital que no le vieron futuro a la radio digital en el Perú, aunque creo que hace unos días hemos tenido un sismo que nos está llevando nuevamente a retomar aquello que decían, no, ya estos proyectos ya no caminan porque no están acordes a la realidad, ahora tenemos que ver el streaming, todo es por Spotify, prepara tus podcasts, y de eso se trata ahora la radio. Entonces, a partir de este suceso que hemos tenido hace unos días, nuevamente hemos retomado la importancia de que sí es necesario todavía la radio digital, sí es necesario todavía contar con estos medios. Lo que pasa es que ya no se puede pensar en una radio que no sea digital, ¿no? Que sea mitad digital y la otra mitad pues no digital. No se puede. La radio es estéreo y tiene que tener el mejor sonido. Entonces, lo que hay que discutir ahorita ya no es si hay o no hay radio digital. La radio digital es un advenimiento sine qua non. Sin esa cualidad, la radio muere. La radio tiene que continuar su curso, tiene que continuar su evolución natural. Pero lo que hay que discutir es si va por la AM o FM. Los empresarios dicen que la FM, ¿por qué? Porque tiene menor costo, porque no tiene tubos. La radio FM de hoy en día es a tarjetas. Y entonces el costo de un tubo es mucho mayor que una tarjeta. Y los tubos o las válvulas de las que llamamos y de las que hablamos en la amplitud modulada, supongo que con el tiempo van a tener que ser reemplazadas por tarjetas, ¿no? Pero siempre el costo de la FM es mucho menor que el de la AM. Ahora, respecto a que el streaming va a reemplazar, esa barbaridad la he escuchado decir a un director, a un decano de facultad de una universidad CNN, pero este tipo de frases son frases que corresponden a personas sin estudios, que no entienden qué cosa es el lenguaje caliente, qué es el lenguaje frío y qué es el lenguaje tibio, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para poder conseguir oyentes que en este momento nos están escuchando y que mañana nos van a seguir escuchando? ¿Cómo hacemos? La única manera es hacer las cosas bien.
La única manera es consagrar o consolidar la marca. Y consagrar y consolidar el nombre de quien habla. Y entonces se va a convertir, ¿qué dices tú?, en un miembro más de la familia, ¿no? Entonces vamos con toda seguridad, al día siguiente vamos a seguir con esa radio. El asunto es que hay que estudiar para eso. Hay que estudiar la voz, hay que estudiar la comunicación, hay que estudiar la epistemología de las comunicaciones. Hay que ver la forma como llegamos mejor, cómo fidelizamos a las audiencias. Eso no es cosa fácil. Necesitamos prepararnos, Elizabeth. Ese es permanentemente. Y también tenemos el libro de Locución de la A a la Claro, Z. claro que sí, tenemos este material, tenemos los talleres también de Don Hugo, así es que mucho que prepararse, mucha carrera por recorrer aún. Y ahora también queremos entrar a otra dinámica. A ver, vamos a ver Queremos con la entrar a dinámica. otra dinámica de la palabra clave. ¿Qué consiste la palabra clave? ¿Verdad? Vamos a tratar de la siguiente manera. Nosotros te vamos a dar algunas palabras y tú nos vas a tener que decir o elegir cuál de estas dos prefieres, ¿ya? Y lo primero que se te venga a la mente de esta palabra, tú nos vas a comentar un poquito qué sientes, qué significa para ti. Entonces vamos, micrófono. Mi mejor amigo. Qué lindo. Oh. Noticias. Yo viajo en el lomo de la noticia. Dios mío, ya. Siguiente, vamos con la siguiente palabra. Silencio. Una palabra que no se dice, pero que dice mucho. Estudio. El mejor lugar de la soledad. Vocación. Se convierte en pasión. Y si no se convierte en pasión, deja de ser vocación para morirse por ahí. Todos acá en el set están asombrados, anonadados, impresionados. Se han quedado sin silencio y sin palabras, parece, chicos. Y ahora el último. Hugo Vidalegud. Un apasionado de la radio, un enamorado de la radio, un amante de la radio. Ah. Muy bien, Hugo. Es evidente. Es Es evidente. Yo solamente estoy aquí sentada y me he perdido con cada vez que te voy escuchando y digo, wow, es el conocimiento, inclusive no solamente eso, sino la enseñanza que tú nos transmites y la voz, cómo la proyectas. Y hace poquito, durante la pausa, estábamos conversando un poco de la proyección de la voz, que no solamente era hablar por hablar, sino es como que un estudio. Es que lo que pasa que hay que estudiar esa parte es la que menos se estudia en la locución. ¿Por qué? Porque pensamos de que como sabemos hablar, ya asumimos que sabemos hablar, pero no tomamos en cuenta que el aire que respiramos, el aire que almacenamos en los pulmones, es energía. Y es la energía con la que le damos vida a nuestras ideas. A ver, vamos a tratar de recordar, voy a tratar de ser breve en esta charla. A ver, 7º día de la creación. Dios descansó, ¿no? Sí. 6º día de la creación. Desandamos un día. En el 6º día de la creación, Dios sacó de una de las costillas de Adán para crear a Eva, para que sea su compañera. Sopló sobre ellos y les dio vida. Cuando nosotros dejamos de existir, respiramos, exhalamos y dejamos de existir. Sin aire no es posible. Con aire todo es posible. Dios sopló y creó vida. El hombre sopló y dejó de existir. El asunto es que el aire tiene mucho que ver con la creación de las palabras, porque es el símil de lo que hizo Dios con nosotros. Y es que las palabras cobran vida a través de las ideas. Las ideas que elucubramos en el área de Wernicke pasan al área de Broca para ordenarse, de ahí al tálamo para que adquieran una emoción, pasan luego al laboratorio que se llama la laringe, ahí se encuentran con el aire para que esas palabras o esas imágenes que ya están convertidas en palabras, en una onda electromagnética se conviertan en una voluta y esa voluta se convierta en la cronaxia para que pase la glotis, atraviesa la glotis, rozando las cuerdas vocales y pasa al paladar duro. En el paladar duro se forma o termina de formarse la palabra para poder tocar los dientes, las encías, los labios y salen al exterior. Esto no sería posible, es decir, no tendría el suficiente volumen ni el tono si a través de la faringe no llegamos a las fosas nasales y de ahí se reparten hacia los resonadores paranasales y hacia los resonadores parasuperciliares. Aquí están las notas graves, aquí están las notas agudas
intermedias y bueno, las más delgaditas, ¿no? Es como si aquí tuviéramos el treble en los equipos de sonido, ustedes ven treble, y en los equipos de sonido también van a ver el bass, y el bass está acá, que son los graves. Entonces, la combinación de las dos cosas hace que el sonido sea perfecto o sea agradable. Eso mismo pasa con las palabras. Si nosotros no accionamos esto que tenemos aquí en la faz de la cara, entonces la voz suena monótona, suena altisonante, suena abajo, pero no encontramos una nota perfecta para poder transmitir lo que queremos transmitir. Entonces, en realidad la faz de la cara es un parlante, es un parlante andante, ¿no? Y lo que tenemos acá es el Twitter que va haciendo las veces de la voz que va saliendo hacia afuera. Esa sería rápidamente la explicación que les digo sobre esto, ¿no? Qué extraordinaria Excelente. cátedra nos has dado, Hugo, así rapidito, pero nos hemos quedado así, embelesados, escuchando todo lo que nos decías. Rica información Porque nos hacen. sí, ha sido extraordinario. Yo estoy muy contenta de poder escucharte, de poder sacar todo este material tan enriquecedor para nosotros. No siempre tenemos a un maestro como Hugo Viladegut y poder saber de que con el solo hecho de hablar cuánto se produce dentro de cada uno de nosotros. De verdad que es extraordinario. Gracias. Qué grande, de verdad, poder escucharte, poder compartir tus experiencias, todo ese bagaje que has tenido a lo largo de todos estos años. No quiero preguntarte tu edad, Hugo, pero tu voz en realidad se escucha fresca. Tienes, entiendo que una forma muy particular de poder cuidar de esta herramienta que por muchos años también ha sido lo que te ha permitido a ti desarrollarte como locutor, como profesor, en todo el aspecto de tu vida. Bien nos has dicho que eres un apasionado de la radio y es evidente. Antes de poder cerrar, quisiéramos también poder escucharte con un saludo por estos 100 años, poder escuchar en la voz tuya, esto, ¿no? En la conmemoración de los 100 años de la radio en el Perú. Felices 100 años de la radio en el Perú. Que tengan otros 100 años de desarrollo, de estudio y de trabajo. Y a todos los que nos escuchan, recuerden que la radio no es solo tecnología, sino conexión y también humanidad que nos une más cada día. Gracias, Hugo. Me gustaría que nos puedas compartir tus redes sociales, cómo te podemos encontrar, seguir. Hugo Viladegut, simplemente. En el Google también como Hugo Viladegut y en Instagram lo mismo que en Facebook, como Hugo Viladegut. Ya saben cómo lo podemos seguir y también no se olviden de seguir las redes sociales de Arte. Mirela, ha sido un placer. Hugo, también ha sido un placer tenerlos aquí. Bueno, yo quiero terminar para decirles a ustedes, la radio siempre ha sido esperanza, en las buenas, en las malas, en las medianas, en las altas y en las bajas siempre es esperanza. Si la radio no transmite esperanza, no transmite nada, no serviría para nada. Pero la radio es esperanza. Por eso seguirá su camino, seguirá en el futuro y seguirá abriendo camino y trocha. Y seguiremos teniendo también a Hugo Viladegut Dios lo quiera. para seguirlo escuchando Dios lo en quiera. la radio. Dios lo quiera. Muchas gracias. Gracias Gracias a a todos. Gracias. Chicos. Gracias. Y que viva la radio. Esto fue el podcast de Arte y nos vemos en el próximo episodio.